un amigo, pero además es quizás uno de los colegas jóvenes que viene preparado con todo y de verdad que da gusto que cada vez tengamos especialistas de ese nivel que van llegando a compartir con nosotros. Apunten porque Edmar seguramente, como digo, también va a dar muchísimo que hablar. Edmar Uribe hizo su residentado médico de oftalmología por la Universidad San Martín de Porres en el Hospital Guillermo Almenara. Él hizo un fellowship de córnea, catarata y cirugía refractiva en la Foscal, en Colombia. Luego ha hecho un máster en cirugía de córnea y cristalino en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo, España. Y bueno, actualmente es docente por la Universidad San Martín de Porres. Y no hizo más seguramente porque la pandemia lo tuvo que traer de vuelta a Perú, porque si no se quedaba recorriendo el mundo siguiendo haciendo más especializaciones. Así que para mí es un gusto. Él nos va a presentar hoy día el tema de crosslinking corneal, mitos y verdades. Adelante, Edmar. Bueno, Santiago, ¿me escuchas bien? Excelente, tu pantalla se ve y te escuchamos excelente. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Santiago, por esta invitación. Es para mí un tremendo honor. La primera vez creo que expongo en la sociedad y en mi país y es muy grato que pueda ser contigo, además, que eres un gran amigo. A la vez, saludar también al doctor Galvis, que está con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. El doctor Galvis, para quien no lo conoce, que probablemente debe ser muy poca gente, es el director de Foscal en Colombia. Al doctor Alejandro Tello, que es el director científico. Veo también que está Rubén, que es el director académico ahora también de los fellows y de los residentes, y bueno, mucha gente de Foscal hoy día aquí. Les agradezco infinitamente también su presencia y pues muy agradecido por todo el tiempo que me acogieron allá como parte de su familia. Muchísimas gracias. Bien, prácticamente la charla del día de hoy yo la quiero dar más que por un tema de una charla magistral para compartir algunas cosas, especialmente porque, como bien Santiago ha dicho, me he tenido la oportunidad de formar en dos sitios que tienen relación vinculante científica y académica, pero que tienen una percepción muy diferente, muy distinta, digamos yo, opuesta con respecto a este procedimiento que se llama crosslinking corneal, lo cual me ha llevado a pensar que sería una buena idea mostrar un poco los dos lados de por qué en dos instituciones grandemente prestigiosas, con unidades de córnea bastante bien desarrolladas. En un lado, como en Foscal, se usa mucho crosslinking con muy buenos resultados. Y en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega, en Oviedo, España, no vi el primer crosslinking en casi el año y medio que estuve con ellos, año 3 meses que estuve allá. Entonces, bueno, básicamente esa es la idea y que la gente más joven, pues los residentes, los oftalmólogos jóvenes, vayan teniendo cada vez una mejor idea sobre el tema y por supuesto el doctor Tello y el doctor Galvis nos van a dar muchas más luces sobre esto. Bueno, no tengo ningún interés comercial en el tema. Y quisiera empezar diciendo que el crosslinking es un procedimiento que tiene muchísimo tiempo y está lejos de ser un procedimiento que se creó para un tema oftalmológico. En realidad se crea, o mejor dicho, se usa hace muchísimos años en la industria plástica por las propiedades que ya conocemos de aumentar la rigidez y la durabilidad, en este caso, del tema plástico. En el tema médico, o por lo menos de salud, los odontólogos lo usan muchísimo. Sabemos que es todas las veces que hemos ido al odontólogo seguro hemos visto su lucecita UV, y en la parte de terapias avanzadas, tanto las válvulas cardíacas como los tendones que usan los traumatólogos también se crosslinkean o se hace mucho crosslinking en estos lugares para generar pues una mayor resistencia. Hay que recordar también que el crosslinking natural que tenemos nosotros es por la edad y esto tiene relación con la oxidación que sucede conforme van pasando los años, y hay patologías asociadas que pueden generar un crosslinking precoz, digamos, como puede ser la diabetes en este caso. No es la única, por cierto, existen otras patologías que también pueden generar un crosslinking más pronto de lo que pensáramos. Ya hablando sobre el crosslinking en córnea, el doctor Theo Seller y Wollensack en el año 2003 publican este trabajo, que tampoco es el primer trabajo sobre crosslinking. En realidad hubieron reportes ya de casos o por lo menos de ideas en animales mucho antes, pero digamos que este trabajo es muy importante porque a partir de él se crea el protocolo de Dresden, ya que se idea también en la Universidad de Dresden, que es el protocolo que al día de hoy, a pesar de 17 años después, sigue siendo el protocolo madre, que probablemente debe ser el gol estándar, mejor dicho, es el gol estándar, pero muy poco de nosotros lo usamos y ahora vamos a ver por qué, porque probablemente usamos nosotros los acelerados. El crosslinking tiene dos fases y es muy importante recordar estas, una fase aeróbica y una fase anaeróbica.
Necesitamos, por supuesto, una luz ultravioleta de tipo A y un cromóforo activador, que en este caso es la riboflavina. Las fases, tanto de tipo 1, tipo 2, o fase anaeróbica y aeróbica, se van a dar, pero la que realmente nos interesa a nosotros es la fase aeróbica. Por ende, a este gráfico le falta, además de la radiación UV y la riboflavina, un componente adicional que es el oxígeno, el cual es indispensable para poder lograr lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que queremos realmente realizar con el crosslinking a nivel molecular o a nivel bioquímico? Es formar mayor cantidad de uniones de tipo covalente, lo cual nos va a generar un aumento en la rigidez del tejido, que en este caso es la córnea. No es otra cosa que formar enlaces covalentes mediante radicales de oxígeno en el amino terminal de los colágenos, que como sabemos en córnea, el colágeno tipo 1 es el más frecuente, y generar pues una resistencia. En la imagen superior derecha que vemos aquí, no sé si el puntero se ve, bueno, aquí es un corte histológico de córnea que nos va a servir como referencia, ya que esto es algo que el doctor Tello nos enseñó siempre. La córnea tiene una distribución muy distinta en su tercio anterior que en los dos tercios posteriores. Y esta distribución distinta nos da la idea de por qué es que el queratocono normalmente empieza en la parte posterior, y es porque es más débil, al tener una distribución mucho más ordenada y menos compacta, como podemos ver fácilmente en este corte histológico, que la cara anterior. Nosotros queremos llegar con el crosslinking, si fuera posible, lo más posterior que fuera, por supuesto, teniendo en cuenta la salud, por decirlo de alguna forma, del endotelio. Y es importante recordar esto para lo que vamos a ver más adelante. Con respecto a la evidencia que tenemos en investigación básica, que es supremamente importante recordar antes de leer investigación clínica, o por lo menos paralelamente leyendo investigación clínica, existe el módulo de Young, que es que nos da a nosotros la idea de la tensión necesaria para deformar algún tejido, o algún tejido que no necesariamente es córnea, pero bueno, en este caso es corneal. Y se ha comprobado entonces que las córneas que han sido crosslinkeadas tienen por lo menos 5 veces más resistencia a la deformación que una córnea normal. Quiere decir que a este nivel está más que comprobado que realmente sí funciona el crosslinking. Esta imagen que está aquí nos ayuda a darnos cuenta, por supuesto, la córnea crosslinkeada es la que está en color verde fosforescente, clásico de la riboflavina, y podemos ver pues en esta imagen que está a este nivel de aquí, que la córnea pues se ve más rígida, se ve incluso más gruesa tal vez, pero además nos damos cuenta, y pudiendo hacer una analogía a los que nos gusta comer tal vez algún tipo de embutidos tipo jamones, especialmente esos españoles que nos gustan mucho, cuando nosotros dejamos un jamón o cuando dejamos algún embutido a la intemperie, este se deseca. Y es lo que sucede también con el crosslinking. Además de una formación de enlaces covalentes que ya habíamos mencionado, para tratar de generar unión, el crosslinking lo que hace de forma secundaria es una deshidratación de la córnea, lo cual explica la pérdida de volumen, o por lo menos la pérdida de grosor que vamos a tener durante los primeros 6 meses después de este procedimiento. Hay que recordar este efecto del crosslinking, que tal vez no lo tomamos mucho en cuenta, ya que si queremos hacer procedimientos combinados, como seguramente vamos a querer, ya que por el manejo refractivo nos va a quedar pequeño este procedimiento únicamente, tenemos que tener en cuenta que vamos a quitar agua y vamos a quitar volumen de una córnea cuando le hagamos crosslinking. Con respecto al tipo de radiación que vamos a usar, sabemos que es la UVA, pero el espectro en el cual vamos a usar también se hizo un trabajo por el doctor Spohr, que también es parte del grupo de Wallenstein y Theo Seiler, y muestra pues que el tamaño, o mejor dicho, la longitud de onda que debemos usar tienen que ser de 370 nanómetros. Esto no es al azar. Por encima de esto hay un daño en la retina y por debajo un daño en el DNA, lo cual realmente es muy importante tener en cuenta. Y bueno, aunque viene ya por default hoy en día en los equipos de crosslinking, no es en vano saber por qué es ese número. Muy bien, las indicaciones del crosslinking en realidad son muchas en realidad, pero tenemos dos pues que las que vamos a apuntar, que son las ectasias de tipo queratocono, tanto en niños como en adultos, y la cirugía o la ectasia post-cirugía refractiva, especialmente el LASIK, que sabemos pues es la que nos genera normalmente o con mayor frecuencia las ectasias post-cirugía refractiva, aunque no hay que olvidar que existen reportes de casos también de cirugías de tipo PRK o trans-PRK que puedan hacerlas. Hace poco, el año 2016, bueno, hace poco no es mucho, ya también en Estados Unidos sabemos que la FDA tiene ciertas regulaciones que a veces no permiten un equipo, pero no necesariamente permiten que este equipo sirva para todo lo que en otros sitios sí. Aprueba también para cirugía, para ectasia post cirugía refractiva, lo cual pues hace que cada vez haya más evidencia de su buen uso. También puede servir para degeneración marginal pelúcida,
Puede servir para córneas límites, donde posteriormente queremos hacer un procedimiento refractivo tipo LASIK o LASIK, y bueno, otros usos que de repente si tenemos tiempo podemos conversar. ¿Cuáles son las contraindicaciones del crosslinking? En general, lo primero y la más importante, y la que seguramente todos pensamos en un inicio, es el grosor corneal, que tiene que ser 400 micras sin epitelio. Y este sin epitelio es muy importante, y ahora con mayor razón. Hay que tener en cuenta que muchos de nosotros, y yo me incluyo, en un momento pensamos que el epitelio siempre mide 50 micras en todos los lugares. Y esto no es verdad. Cada vez tenemos más información de la importancia del epitelio para la detección precoz del queratocono, especialmente con los mapas epiteliales que cada vez se usan más, con los tomógrafos pues, que tenemos de alta resolución. Entonces, lo que sí sabemos sobre el epitelio en un paciente con queratocono es que mientras más avanzado es el queratocono, el epitelio va a tratar, entre comillas, de rellenar más esta ectasia, de regularizar la córnea con su composición, e incluso puede llegar a medir 100 o 100, 120 micras en algunos reportes, lo cual es muy importante recordar. No podemos ver una topografía con 450 micras y decir, este paciente va para crosslinking sin saber específicamente. Lo ideal sería pues con un OCT, segmento anterior de alta resolución, que tenemos un grosor corneal por lo menos de 400 micras sin epitelio. Bien, el recuento endotelial es muy importante, las cicatrices subepiteliales también, el embarazo, la lactancia, las enfermedades de colágeno son contraindicaciones. Y aquí otro apunte muy importante, el cual sirve de mucho, especialmente porque muchas veces lo pasamos por alto porque es gente joven regularmente la que vamos a hacer crosslinking y pensamos que tienen una superficie ocular supremamente sana, lo cual normalmente, o mejor dicho, muchas veces no es así. Las enfermedades de la superficie ocular suelen ser un problema muy importante en los pacientes que se realizan crosslinking, especialmente si vamos a usar la técnica convencional de retirar el epitelio. La mayoría de las complicaciones, que siendo pocas en frecuencia, son grandes en cantidades, o sea, hay gran cantidad siendo pocas en frecuencia, tienen mucha relación con alteraciones de la superficie ocular y posiblemente pudieron ser evitadas si tuvieran una mejor evaluación previa. El doctor Merayo, que bueno, fue uno de mis profesores también, siempre me decía que tengo que pensar que todos tienen algo en el ojo, en la superficie y buscárselo. Si no lo encuentro, algo debo estar haciendo mal, que es probablemente lo que yo también en algún momento he hecho. Solamente alguna mención sobre el protocolo de Dresden, que no lo voy a explicar porque probablemente así sea el gol estándar. Debe ser uno de los tratamientos gol estándar menos usados. Yo preguntaría pues si alguno de los que están escuchando sigue usando el protocolo de Dresden y cuál es su indicación actualmente, ya que la mayoría de nosotros seguramente usamos protocolo acelerado. Y recordar que el protocolo de Dresden, que ya tiene más de 17 años de haber sido publicado, usaba 5.4 joules por centímetro cuadrado de energía final total, y hoy, como vamos a ver rápidamente, porque no me quiero extender mucho en la charla, usamos hasta el triple o el cuádruple de esa cantidad de energía total, aparentemente con buena seguridad además. Con respecto a los trabajos clínicos que muestran la efectividad del crosslinking, este es un trabajo, no es el único, por supuesto, hay muchos trabajos con seguimientos de 10 años, con gran cantidad de evidencia clínica y además de experiencia. En estos campos, el doctor Tello, pues el doctor Galvis nos va a hablar de su experiencia, que es mucha más que la que yo pueda tener, por supuesto. Pero ese trabajo es muy interesante porque es bastante antiguo y además hace algo que seguramente muchos de nosotros quisiéramos hacer en muchos trabajos, que es tratar un ojo y no tratar el otro. Esto genera una disminución en algunos sesgos que pudiéramos tener y ellos pudieron hacer esto. Fue un seguimiento de aproximadamente 3 años, con un mínimo de 2, y mostraron pues la seguridad que tiene el crosslinking tanto en el conteo endotelial, en la paquimetría, porque como ya sabemos hay una disminución de la paquimetría inicial que la mayoría de casos regresa en su totalidad posterior a los 6 meses, en el poder corneal y también en un parámetro que tal vez hoy dejamos ya de lado, pero en ese momento era muy interesante ya que estábamos generando una alteración de la forma de la córnea, que era la presión intraocular. Solamente para ver lo interesante de este trabajo es mostrar este gráfico donde ellos muestran ambos ojos del mismo paciente, que en el momento cero le hacen el crosslinking a un ojito, mejora muy bien, es estable hasta incluso en los próximos 4 años, y en el otro ojo que no se hizo crosslinking, tuvieron también que hacerle crosslinking a los 2 años de seguimiento, porque se dieron cuenta que este ojo no mejoraba. Y instantáneamente luego de hacer crosslinking no solamente mejoró, sino que se mantuvo estable también durante mucho tiempo. Este paciente fue seguido por 4 años o más. Concluyen pues entonces que hay una estabilidad a largo plazo, que las agudezas visuales son buenas y que existe una gran seguridad.
Solamente para una pincelada de lo importante que es en la práctica el crosslinking, el Consenso Global de Keratocono, que si no me equivoco fue en el año 2015, que reúne a gran cantidad de expertos mundiales en el tema, como por ejemplo la doctora Kochner, el doctor Dua, bueno, grandes personalidades del keratocono en el mundo, revela que el 88% de los participantes realizaban crosslinking y el 12% que no realizaba quería realizarlo. O sea que por algún motivo no lo realizaba, pero lo quería realizar. Y todos los panelistas encontraban el crosslinking extremadamente importante en el tratamiento de la progresión del keratocono. Parece que hay un consenso en ese momento, por lo menos, sobre esto. Si vemos este gráfico, podemos darnos cuenta que el algoritmo de manejo del keratocono se basa en el crosslinking, pero solamente luego de avisar a los pacientes o explicar al paciente la necesidad del no frote ocular. Eso es muy importante de recordar. Pero cuando uno va a Cochrane, y si queremos ver pues tal vez un poquito más de medicina dura, basada en evidencia, nos damos cuenta que existe una revisión sistemática sobre crosslinking, que si lo leemos en su totalidad es muy interesante y muestra gran cantidad de trabajos con seguimientos de 10 años o incluso más, con muy buenos resultados, muy seguros, que es lo que dice esta conclusión, pero a pesar de todo esto, la calidad de la evidencia sigue siendo muy baja, según por lo menos los autores de esta revisión, y le achacan, digamos, la culpa o por lo menos la responsabilidad a la poca cantidad de pacientes que hay aún en los trabajos y además algunos problemas metodológicos. Y eso es entendible por diversos motivos. Por supuesto que en ninguna forma yo estoy diciendo con esto de que el crosslinking no funciona, al contrario, yo creo que si nosotros somos rigurosos en hacer medicina basada en evidencia, probablemente la gran cantidad, o mucha cantidad por lo menos, de procedimientos que nosotros hoy en día hacemos de forma rutinaria con los pacientes, no tienen una evidencia tan grande, porque tampoco es tan simple conseguir una evidencia eh, muy grande en este momento, con los trabajos y con todo el tema ético también que eso sucede. Este es un desorden de trabajos que los he puesto así a propósito para poder recordar que ya hace algún tiempo atrás, y en realidad hace mucho tiempo atrás, muchas personas vienen tratando de darnos cuenta de la etiología, de cuál es realmente la etiología, lo inicial que puede generar el queratocono, que en realidad al día de hoy pues no existe una única respuesta. Hay reportes de asociaciones, por ejemplo, con el apnea del sueño, que tiene el doctor Merayo, por ejemplo, ahí en Fernández Vega, les hace polisonografía a muchos pacientes que genera ojo seco. Bueno, él tiene teorías con respecto a esto. Hay alteraciones también corneales de la sensibilidad corneal demostradas también por trabajos del doctor Jesús Medallo, por ejemplo. Y quería mostrar este trabajo que está aquí, que es del año 1989, tiene mucho tiempo de antigüedad, donde ya desde ese tiempo, en realidad no es el primer trabajo tampoco que demuestra esto, hay una asociación o se muestra una asociación muy fuerte entre el queratocono y la atopía, que luego, al parecer históricamente, pasa más a tener una asociación con el frote ocular y ya no con la atopía, y hoy nuevamente parecería que volvemos a la idea de que la atopía per se sin el frote también tiene una relación directa con el queratocono. También es importante mencionar este trabajo, que bueno, es un trabajo en conjunto en el año 2015 publicado por el doctor Tello, el doctor Galvis, el doctor Merayo, donde muestran, o mejor dicho, se preguntan si realmente el queratocono es una enfermedad no inflamatoria. Esto cambia muchas cosas en el paradigma de manejo del queratocono. Hasta el día de hoy, o hasta este momento, se estaba pensando en manejar una patología que aparentemente no podíamos casi contener de otra forma que no sea endureciendo la córnea. Pero ya con artículos como este del doctor Galvis y de todo su grupo de trabajo, por supuesto, muestran mucha evidencia, es un trabajo muy bonito que yo recomiendo a los médicos, a los residentes especialmente, que lo puedan leer, porque explica como para gente que no tenemos tanto conocimiento de investigación básica, por qué el queratocono podría dejar de llamarse hoy ya una enfermedad no inflamatoria, que incluso está dentro de su definición. Si uno va a los congresos hoy en día, por lo menos la mitad de panelistas expertos en córnea muestran una gran inclinación a dejar de llamar a la córnea, al queratocono como una enfermedad no inflamatoria de la córnea. Entonces, esta es una diapositiva tomada prestada del doctor Jesús Merayo, donde él resume pues que para él todos estos factores, tanto el rascado, los lentes de contacto, las enfermedades sistémicas, el tema hormonal, la inflamación, las proteasas como la metaloproteinasa 9, que por cierto, hoy en día ya existen kits para detectarlo en pruebas similares a las que hacemos con el TIR Lab cuando queremos
ver la osmolaridad, y que ayudan, hoy en día están trabajos de investigación, pero que con muy buenos resultados, a detectar precozmente, incluso antes de ver cambios topográficos, y poder señalar a un paciente con por lo menos un riesgo de tener queratocono. Bueno, el estrés oxidativo, la apoptosis y la genética. Y cuando hacemos una revisión bibliográfica de cuáles son los componentes que nosotros le damos a la genética única y exclusivamente, la mayoría de trabajos muestran que es un 10%. O sea, un 10% de los pacientes aparentemente no tiene ningún componente ambiental que comprometa el desarrollo o la progresión de la enfermedad que tiene en este caso el queratocono. Quiere decir que existe un 90% de pacientes que tienen alguna asociación con problemas ambientales de tipo frote ocular, inflamación, estrés oxidativo, temas hormonales, temas incluso de la alimentación, como por ejemplo el zinc, que podemos revisar también bibliografía sobre el tema, y probablemente entonces aquí el cross-linking, yo les preguntaría a muchos de los que yo también me incluyo, hacemos cross-linking, aquí en este lugar, ¿dónde iría el cross-linking? ¿Qué estaría, entre comillas, tratando el cross-linking? Es una pregunta interesante que nos deberíamos poner a pensar. Incluso existe hoy ya personas como el doctor Damián Gatinel, que propone que no solamente el frote ocular es un factor predisponente, sino incluso es indispensable en la etiopatogenia del queratocono. Con esto, bueno, es difícil comprobar que sea así, seguramente le va a tocar mucho tiempo de investigación y trabajos, porque es muy complicado comprobarlo, pero lo que creo que todos vamos a concluir es que el queratocono sigue siendo una enfermedad multifactorial, donde el cross-linking tampoco es que sea lo único que podamos hacer, ni sea suficiente hacerlo únicamente. El último trabajo del doctor Gatinel es este de junio de este año, donde finalmente, solo porque no tenemos mucho tiempo, muestro esta tabla del loss ratio final de la regresión multivariable que él hace, y muestra pues que el frote ocular tanto con la punta del dedo o como con la base, que es el knuckle rubbing de la mano, es entre 8 y 4. Y además hay síndrome de ojo seco, la posición al dormir, el dormir en posición prona y otros factores que están al parecer muy asociados al queratocono. Y una vez más preguntaría entonces el cross-linking, ¿qué de estas cosas podría solucionar? Y por supuesto que no estoy diciendo bajo ningún concepto que el cross-linking no funciona ni que no deberíamos hacerlo, pero creo que sí deberíamos pensar que por lo menos es insuficiente, y deberíamos pensar también en todas las demás patologías previas que probablemente el paciente pueda tener. Esto explica en parte, por lo menos en mi opinión y en la opinión de la gente con la que yo he compartido, con mucha más experiencia, por supuesto, y conocimiento que yo, de por qué mejor no abordar esto en este momento, en momentos, digamos, higiénicos, dietéticos, o de conversación con el paciente, que no se frote, de cómo se duerme, ver si tiene problema de apnea del sueño antes de hacer cross-linking. Y pues, en la opinión de expertos también, por supuesto, en algunos casos puede ser eso suficiente, sin la necesidad de hacer un procedimiento un poco más agresivo como es el cross-linking. Muy bien, voy a tratar de ser más breve. Yo sé que ya estoy un poco mal de tiempo. En realidad quería compartir con ustedes algunos puntos interesantes, especialmente para los más jóvenes, que son los que es el público objetivo de esta charla. Nosotros creemos que el crosslinking llega hasta donde está la línea de demarcación, y es una probabilidad que puede ser muy cierta. Sin embargo, también se sabe por investigación básica que el efecto mayor de crosslinking siempre va a ser en la cara anterior, en las 240 micras. Esto es importante saber, porque podemos creer que el crosslinking es uniforme alrededor de las, no sé, 380 micras donde encontramos la línea de demarcación, y esto no es cierto. Y este es un bemol que seguramente ya se está tratando de trabajar para poder incluir una cantidad distinta o una forma distinta de entregar la riboflavina para que no se quede donde menos lo queremos, porque recordemos que el cross-linking nosotros queremos llegar lo más posterior, por supuesto respetando el endotelio, y que no se quede en la parte anterior. Otra cosa interesante del cross-linking es que se ha visto que tiene una protección a la degradación enzimática. Aparentemente genera citoquinas o mediadores que llaman pues a proteger más a la degradación enzimática, tal vez por un acostumbramiento del estrés también que da el cross-linking, y puede ser de cierta utilidad en aquellos pacientes donde encontramos adelgazamientos corneales de tipo no infeccioso, estériles. Con respecto a la inervación corneal, bueno, aquí hay muchos trabajos contradictorios, pero podemos llegar a cierta conclusión por lo menos de que es muy probable que no genere alteración en la inervación corneal. Incluso se ha visto en algunos trabajos como este, regeneración corneal, o sea, hay una agresión corneal primero en los primeros 6 meses, pero una regeneración corneal posterior a este tiempo, e incluso un crecimiento corneal mayor al previo. Y esto medido, por supuesto, perdón, con microscopía confocal.
Sobre la superficie ocular, que habíamos dicho que tenemos que cuidarla mucho, tampoco se ha visto daño realmente directo del crosslinking, realmente incluso se ha visto aumento de las células caliciformes posterior al uso de crosslinking, y hay muchos trabajos que muestran mejoría de la superficie ocular. Por supuesto que esto tiene también relación directa a una regularización de la córnea y por supuesto a una distribución de la lágrima de mucha mejor manera. Con respecto a las complicaciones, si bien es cierto son pocas en frecuencia, sí hay complicaciones y hay que conocerlas. Eh, por ejemplo, los infiltrados estériles, que no son poco comunes, tampoco las infecciones por hongos. Desepitelizar de todas maneras la córnea es un riesgo que tenemos que valorar costo-beneficio para el paciente. Cicatrices corneales que son distintas a los HACE, cicatrices corneales en la membrana basal, reactivación de algunas infecciones, especialmente las virales como la de tipo herpética, y por supuesto casos pues atroces, que son pocos por supuesto, de reportes de casos de incluso perforaciones corneales. Y una vez más, probablemente estos pacientes que se perforan la córnea luego de un crosslinking tengan alguna predisposición a hacerlo, que tal vez si nosotros hubiéramos estudiado un poquito mejor al paciente, probablemente hubiéramos encontrado cuál era y podíamos haberlo tratado previamente o haber hecho un procedimiento distinto. Sobre la crosslinking epitelio-hongo, así preservando el epitelio, yo creo que la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo con que la evidencia muestra que sigue siendo el epitelio off el gol estándar, que la línea de demarcación en el epitelio off es mucho más posterior, que es deseable en un paciente que se hace crosslinking, y a pesar pues de los grandes esfuerzos que se está haciendo, por supuesto con gran ánimo, de preservar el epitelio y usar diversos medicamentos como puede ser el VAC, incluso anestésicos, la iontoforesis, etcétera, de preservar el epitelio, sigue siendo el epitelio off, por lo menos en mi opinión. Me gustaría conocer la opinión pues, del doctor Galvez y del doctor Tello, que tienen mucha más experiencia, la opción más indicada, digamos, o la primera opción en el manejo del crosslinking, en la realización del crosslinking. Sobre el crosslinking acelerado, que creo que es lo que nosotros la mayoría estamos haciendo hoy en día, tiene menor tiempo de tratamiento, es mayor comodidad para el paciente, hay falta poner también que es más cómodo para el cirujano, porque no es divertido hacer crosslinking. También sabemos que tiene un menor aplanamiento corneal, lo cual es un efecto deseable si queremos hacer una cirugía combinada con segmentos, por ejemplo, o incluso refractiva con PRK. Y hoy en día se está llegando en crosslinking acelerado hasta usar 7.2 joules por centímetro cuadrado, que es una energía completamente tolerable y poco alta, digamos, en comparación con lo que vamos a ver más adelante que se está usando. Es importante tener en cuenta porque los equipos que nos pueden ofrecer o vender o usar, nos pueden en teoría decir que nos entregan gran cantidad de energía y nosotros nos podemos emocionar y poder usar pues un equipo de 36 miliwatts por centímetro cuadrado en 2 minutos y decimos pues bueno, nos ahorramos mucho tiempo y el tiempo es muy importante hoy en día. Sin embargo, la ley de Bunsen-Roscoe, que es la que nos habla acerca de la potencia de energía que necesitamos para lograr una potencia igual final, y es lógico que mientras más energía usemos, menos tiempo necesitamos para llegar a esta energía final acumulada, solo se cumple en el caso del crosslinking hasta los 9 miliwatts por centímetro cuadrado. Y esto es porque la depresión de oxígeno que se da posterior a esta velocidad o a esta potencia hace que el efecto sea casi nulo y en muchos casos no se crosslinkea una córnea por encima de esto. Por supuesto que también se está tratando de mejorar esto, de llevar pues a poner oxígeno suplementario, tratar de poner oxígeno con cánulas, pero bueno, eso es otra pregunta, si alguien está usando oxígeno para hacer crosslinking del panel o del doctor Tello, el doctor Galvis, pues bueno, sería bueno que nos comente, pero bueno, el de 10 minutos a 9 miliwatts funciona muy bien. Sobre crosslinking en niños es un tema aparte, pero creo que aquí la mayoría de nosotros vamos a estar de acuerdo con que es, digamos, más bien ahí la indicación. Hay múltiples trabajos de seguimiento a 10 años que muestran mejoría, mejor dicho, seguridad en el tratamiento, que es lo que más nos interesa, e incluso trabajos que se hacen sin esperar progresión. Y aquí vendría otra pregunta al doctor Tello, al doctor Galvis, a Juan Carlos Ginés, que si ellos esperan tener progresión en un niño para hacer crosslinking o lo hacen desde el inicio, que es lo que probablemente ya mucha gente está tomando como, entre comillas, un hábito, ver un paciente con queratocono evidente. Y bueno, por supuesto que aquí había que tomar en cuenta algunos factores sociales, también económicos en el paciente, pero bueno, sería una buena pregunta también para ellos que podemos esperar su respuesta.
Sobre la combinación de crosslinking y segmentos intracorneales, solo decir que es lógico pensar que pueden funcionar bien juntos, incluso digamos que harían una simbiosis, ya que uno tiene un componente más refractivo que el otro. Y encontré estos trabajos que son estudios clínicos prospectivos, randomizados, y este es un metaanálisis que concluye en ambos casos cosas muy similares, y es que en realidad no existe pues una técnica única, no existe un, por lo menos basado en evidencia, un orden adecuado entre el crosslinking y los segmentos, cuál va primero o si se pueden hacer juntos. Y aquí también es otra pregunta que yo le haría al panel, al doctor Galvis, al doctor Tello, ellos cómo prefieren o cómo preferirían usarlo. Si yo me permito dar alguna cuestión, yo he visto 3 pacientes con segmentos que se han extruido luego del crosslinking. Y aquí habría que recordar probablemente la importancia que tiene la deshidratación corneal en el crosslinking. Si nosotros deshidratamos una córnea que de por sí ya tiene algo adentro, que le hemos quitado líquido a la hora de colocar un segmento, esto es bastante interesante y podría generar una extrusión. Probablemente sean muy pocos casos, pero he tenido la oportunidad de verlos y tal vez por eso yo estaría medio sesgado a hacer primero crosslinking y luego segmentos, si es que sé que voy a hacer ambos procedimientos. Solamente mencionar que existen hoy gran cantidad de tipos de crosslinking. Hay crosslinking intraestromal fotorrefractivo, o sea, que lo que hace es básicamente generar diferentes cantidades de energía en diferentes lugares de la córnea, similar a lo que sería una ablación, digamos, guiada por topografía o por wavefront y LASIK. Y la idea, pues, es tratar de aplanar donde queremos aplanar y no aplanar donde no queremos aplanar, generando diferentes cantidades de energía y así generar un mejor resultado refractivo. Esto importante para mí, más que, bueno, si es que tienen ustedes la oportunidad de hacerlo, yo no lo he visto, la verdad no sé si alguien lo está haciendo, es para recordar que a pesar de que nosotros no vamos a colocar un segmento tal vez en un paciente, sería muy importante fenotipar al paciente antes de hacer un crosslinking. Esto lo decía mucho el doctor Alfonso, porque podemos predecir con mucha mayor, digamos, exactitud qué es lo que va a pasar en el tema refractivo si lo fenotipamos antes de hacer el crosslinking. Así que quisiera saber, por ejemplo, si todos estamos fenotipando al paciente, incluso si no le vamos a colocar segmentos, si no vamos a hacer más nada refractivo, y si le vamos a hacer crosslinking. Bueno, incluso estamos usando crosslinking en pacientes que no tienen ectasias corneales, solamente para disminuir miopía, y esto es lo que justamente quería terminar diciendo sobre el protocolo mejorado de Atenas. Habíamos dicho que queremos llegar cada vez más posterior con el crosslinking, es la idea, y lo que hacen aquí es hacer un pocket con el femtosegundo para colocar directamente donde queremos la riboflavina, evitando que toda la córnea se embebe y solamente hagamos el crosslinking donde queramos. Y sobre eso hacen una PTK para retirar el epitelio, hacen una PRK de hasta 30 micras, únicamente, por supuesto, no basada en la refracción, sino en las aberrometrías, y sobre eso hacen el crosslinking. Eso es lo que se está haciendo hoy en día, no lo he visto nunca, pero es bueno que lo sepamos para ver que podamos leer pues, qué es lo que se viene, digamos, con este procedimiento. Y una última palabra sobre el crosslinking terapéutico, ya que sabía que la doctora iba a hablar sobre acantamoeba. Bueno, yo he buscado mucha información porque me tocó hacer alguna vez una charla sobre el tema y hay muy contradictoria la información del PAC crosslinking o el crosslinking usado para infecciones. Muy frecuentemente pensamos que puede funcionar, pero la verdad es que, como dijo muy bien la doctora, tanto los hongos como la acantamoeba va muy posterior. Entonces, digamos que aquí el crosslinking a veces funciona y a veces no. Tiene más evidencia más bien en infecciones bacterianas. Y una última cosa del PAC crosslinking, que si bien es cierto, yo dije que el oxígeno era necesario para el crosslinking de tipo, o para detener la progresión del queratocono, en el caso del PAC crosslinking el oxígeno no es necesario, porque no vamos a formar enlaces covalentes, sino por el contrario, vamos a tratar de usar la parte nociva del crosslinking, que es eliminar los microorganismos que puedan estar ahí, por supuesto también con todos los queratocitos. Por ende, se describe que se puede hacer PAC crosslinking de gran cantidad de poder, 15 joules se puede dar sin ningún problema, sin la necesidad de pensar en el oxígeno y en un menor tiempo. Muy bien, entonces para mí, como conclusión, pues bueno, el crosslinking es ampliamente usado, sirve para evitar la progresión del queratocono y tiene mucha evidencia de su efectividad. Sin embargo, el hacer crosslinking no elimina de ninguna forma la posibilidad de progresión, siendo insuficiente si no se manejan además los otros factores asociados. Tiene complicaciones como cualquier procedimiento lo tiene, que hay que tener en cuenta. Sigue siendo el protocolo de Dresden el gold estándar, aunque probablemente todos nosotros estemos haciendo ya acelerados. Creería que el epitelio, con la evidencia que hay hoy día, sigue siendo también la mejor opción, que el acelerado podría llegar hasta 10 miliwatts, pero por encima de ahí, si queremos usarlo, tendríamos que usar una reserva de oxígeno adicional,
y que sigue siendo insuficiente, por supuesto, en el manejo refractivo. Así que va a tocar combinarlo con segmentos, con ICL, con pinhole intraocular, etcétera. Pues bueno, aquí sería una charla entera hablar sobre manejo refractivo del queratocono. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, una vez más contigo. Muchísimas gracias al doctor Galvis por estar aquí, al doctor Tello, a toda la gente de Foscal que veo que están ahí. Muchísimas gracias por todo lo bueno que han sido conmigo y no me queda más que agradecerles. Gracias. Excelente exposición, Edmar. En realidad, muchas gracias a ti por aceptar este reto y estar presente en esta noche. Nada, Juan Carlos, por favor, a ver si has identificado algunas preguntas, tienes algunos comentarios. Bueno, antes que nada, de vuelta, felicidades, Edmar, ¿verdad? Creo que Santiago se quedó corto con tu introducción. Una excelente exposición. Describiste todo el crosslinking, hiciste un resumen desde el 2003 en el que publicaron Theo Seiler y Pollensack su desarrollo, ¿verdad? Bueno, realmente respondiendo a tu pregunta, yo uso el protocolo, yo uso el protocolo de Dresden, ¿verdad? Pero uso el crosslinking acelerado, ¿verdad? Hago 10 minutos de crosslinking porque es una cuestión que hoy en día ya está demostrada que 9 miliwatts por segundo por centímetro cuadrado realmente tiene el beneficio, ¿verdad? Que el EPI-OFF tiene una mayor penetración y ha demostrado a largo plazo un mayor beneficio en pacientes que el EPI-ON, que se está buscando, ¿verdad? Tratar de no sacar el epitelio por todo lo que eso significa, ¿verdad? Por las preguntas que estaba viendo, el mantener el epitelio nos permite mantener la integridad del ojo, disminuiría infecciones y el paciente pasaría con mucho menos dolor el postoperatorio, que es una de las cosas que no son tan simpáticas de esto, ¿verdad? Entonces, pero todavía no se ha demostrado un método que sea eficaz a lo que hasta hoy se está utilizando, ¿verdad? En crosslinking hay una pregunta interesante de desde qué edad hacer crosslinking, ¿verdad? Y cómo hacer el screening en niños, que habías comentado. Es muy complejo el tema de los niños. No muy complejo, sino hay que ser muy cautos, mejor dicho, porque los niños se descompensan rápido. Entonces, si bien en un adulto de repente usamos un protocolo de seguirlos cada 3 meses a ver cómo están sus factores, si están variando o no están variando, en un niño tendríamos que, una vez diagnosticado, seguirlo más de cerca. Y no tanto por la pregunta que habían hecho si se hace inmediatamente o no, porque a veces la cuestión no es hacerlo, a veces uno tiene la mejor predisposición de hacerlo, pero están los padres, ¿verdad? Que frecuentemente, en mi experiencia, necesitan todavía una especie de retroalimentación de lo que está ocurriendo y de pruebas también de cómo está variando o la visión, la queratometría, y mostrarles en números, mostrarles en dibujos, para que puedan entender por dónde vamos. No dejar avanzar demasiado, ¿verdad? Pero probablemente necesitemos alguna información que podamos nosotros plasmar en números y mostrarles como para que los padres tomen la decisión más adecuada, ¿verdad? Además de todos los aspectos que comentaste, económicos, etcétera, etcétera. Yo, los niños más chicos que tengo de 10 años, hoy en día tienen 20 años y realmente funciona. O sea, funciona, ¿verdad? No hay mucho que discutir con eso. Realmente estoy muy interesado también en lo que digan los colegas, el doctor Tello, el doctor Galvis, ¿verdad? Si alguien quiere hacer otro comentario. No sé si estás viendo las preguntas, Santiago. Hay una pregunta que es si en pacientes con queratocono que aún corrigen 20/20 con sus gafas, ¿se puede o se debe esperar y con controles seguidos sin cambios? ¿Sería mejor esperar antes de hacer crosslinking? Personalmente, antes de pasarte la palabra de vuelta a Edmar, ¿verdad? Una vez que está diagnosticado el problema, eso es un problema de biomecánica, eso es un problema estructural, eso va a probablemente seguir avanzando. Lo ideal del crosslinking es hacerlo antes de que el paciente pierda líneas de visión, ¿verdad? Entonces, esperar que pierda líneas de visión es como un poquito contraproducente si ya tenemos el diagnóstico, ¿verdad? No sé qué piensa el panel. Bueno, buenas noches. Excelente charla, Edmar. Y este es un tema efectivamente, pues, supremamente complejo. En principio, inclusive, es posible que lo que llamemos queratocono no sea una sola enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades que fenotípicamente las vemos similares. Pero sin duda, por eso la discusión que mencionaba el doctor Edmar
acerca de, por ejemplo, si la genética, qué papel juega, qué influencia tiene, o si es solamente un trauma mecánico, como lo sugiere Gatinel, que prácticamente dice que no tiene nada que ver la genética y solamente y única depende del trauma por el frote ocular o por la posición al dormir, que es algo muy importante. O sea, nosotros hemos estado los últimos años, hace muy poco tiempo, muy pendientes de eso y sin duda cada vez está tomando más importancia, ¿no? Por la relación que se encontraba entre el síndrome iris flácido, de párpado flácido y queratocono, que en realidad parece que es un epifenómeno. O sea, es más que el frote ocular diurno puede también, la compresión ocular en la noche puede también llevar a esa misma condición de elevación de la presión intraocular, de la temperatura, de la liberación de citoquinas proinflamatorias, el daño epitelial y finalmente a disparar el queratocono en una córnea, digamos, susceptible. En general, el consenso es que tiene que haber algo de susceptibilidad genética para que se manifieste con el trauma mecánico el queratocono, pero sí definitivamente es muy raro que haya un queratocono sin nada de trauma, pero los hay. Ese es el argumento en contra, digamos, del absolutismo en ese sentido del doctor Gatinel, que hay pacientes que niegan totalmente el frote ocular. Por otro lado, pues se ha demostrado en diversas formas la influencia genética. Por ejemplo, hay poblaciones con queratoconos en unas prevalencias gigantes. Las poblaciones árabes que llegan a tener 3, 5% de queratocono, en donde la endogamia es algo muy común, parece darle fuerza a que hay un factor genético allí. Y lo otro es que hay queratoconos familiares y hay estudios genéticos de segregación y de los estudios grandes, GWAS, que muestran definitivamente que hay una relación. Lo que pasa es que no se ha podido identificar, es multigénico y el tipo de herencia ha sido difícil de determinar. Yo pienso que en realidad, ahora, por otro lado, definitivamente hay crosslinking, hay queratocono, por ejemplo, unilateral, claramente relacionado con frote ocular intenso, obsesivo, y esos pacientes en el otro ojo, ahí tienen el ojo total y completamente sano. Es excepcional, porque casi siempre que hay un queratocono unilateral, hay hallazgos topográficos o tomográficos o de biomecánica corneal levemente alterados en el otro ojo. O sea que realmente es asimétrico, muy asimétrico. Pero los hay reportados de ojos totalmente normales y el otro ojo con cono. Y el paciente acepta que se frota obsesivamente un ojo. Entonces es posible que esos queratoconos efectivamente sean debidos única y exclusivamente al trauma, que el doctor McMonins ha hecho un excelente análisis de por qué el trauma, y además el grupo de Balasubramanian ha demostrado también por qué mecanismos un trauma ocular puede llevar a eso. Pero sin duda hay una serie de cosas que están a favor de un factor genético, como ya lo mencionaba, y además, para mencionar más, la alteración de la lisiloxidasa. La lisiloxidasa, pues, la enzima que nos ayuda a hacer el crosslinker o el entrecruzamiento natural. Y definitivamente se ha relacionado algunos genes de la lisiloxidasa con queratocono. Y algunas alteraciones del manejo o del flujo de algunas, específicamente del cobre, mejor dicho, en la córnea del queratocono, que en el centro de la córnea, en el queratocono, está menos concentrado el cobre, parece que por alteraciones del pH de la lágrima, algunas cosas se queda, donde se forma el anillo de Fleischer, se queda frenado también no solo el hierro, sino el cobre. Y entonces, ¿qué pasa? Que si no hay cobre, la lisiloxidasa no funciona y por eso no hace el entrecruzamiento natural y esas córneas tienden a tener menos resistencia. Entonces, también otra alternativa que se está explorando es el uso de cobre tópico, que ahorita se está llevando a cabo un ensayo clínico en humanos ya. En México estamos esperando, desafortunadamente la pandemia y todo esto no se nos atravesó, pero para comenzar también a hacer el ensayo clínico aquí en Colombia, y es muy interesante. El cobre tópico, que sería algo mucho menos, pues, invasivo que un crosslinking. Sin duda el crosslinking, como lo hacemos con luz ultravioleta y riboflavina, no es lo ideal. Sin duda, algo que tenemos que raspar el epitelio
tenemos que utilizar luz ultravioleta que, como sabemos, pues tiene todas sus implicaciones en los tejidos. Y eso nos lleva a que los queratocitos llegan a apoptosis, pues no es lo ideal, pero es lo mejor, lo menos malo, lo mejor que tenemos en este momento, sí. Pero sin duda en el futuro van a venir cosas menos invasivas. El crosslinking químico también, los liberadores de formaldehído son una cosa interesante que está ya en experimentación en animales y que no solamente llevan el entrecruzamiento de manera efectiva, sino que lo hacen siendo menos invasivos. O sea que para no alargar la cosa, es un tema candente, vigente y que sin duda va a dar mucho claro en estos próximos años, pero todavía sigue siendo para nosotros la columna vertebral lo que disponemos, que queremos que mejore en el futuro, por supuesto, que es el crosslinking, que lo hacemos con, como ya mencionaron, con los 10 minutos a 9 miliwatts. Sí, listo. No sé si el doctor Galvis nos puede comentar alguna cosa, doctor, por favor. Doctor Galvis. Creo que no nos escucha el doctor Galvis. Es que no me habilitaban el micrófono. Yo quiero decir 3 cosas muy puntuales. La primera, para todos los que me escuchan, que nunca debemos mezclar lo comercial con lo científico. El primer punto. En la reunión de Riverón Preto, hace unos añitos, se reunió el consejo de queratocono, en donde estuvo el doctor Albertaz y Teo Seiler, el propio Jesús Merayo, yo, estuve yo, y se definió muy claro cuál es el enfoque que se le dará al tratamiento de los pacientes con queratocono. Lo primero es controlar el proceso inflamatorio, evitándole todo lo que sea frotaciones del ojo, los antihistamínicos. Y una vez se estabilice eso, se procede a más precoz, se haga el crosslinking en los grados 2, 3, cuando usted nota que está progresando, es muchísimo más efectivo, muchísimo más efectivo. Y después de que se le hace el crosslinking, pensamos en los segmentos cuando el cono del queratocono no está centrado, utilizamos los segmentos, que los utilizamos muy poco aquí, pero cuando el cono está descentrado, le ponemos como ese brasier, y perdónenme el irrespeto, para que el cono se centre. Y automáticamente, después de que el cono se centra, el paciente le dice a uno, doctor, el defecto puede estar, pero la calidad de la visión me mejoró muchísimo. La escuela de Asturias, de Fernández Vega, tiene tiene intereses en la aplicación de los segmentos. Entonces, hay una gran diferencia entre nosotros, que utilizamos los procesos indicados, y el apresurarse a poner los segmentos. Pepe Alfonso dice que él controla el queratocono con los segmentos y ha hecho una cantidad de ensayos para definir nuevos protocolos y ahora sacó un nuevo software para ubicar perfectamente el segmento, tamaño, la longitud y controlar el cono. Entonces, esa es una gran diferencia. Seguimos el protocolo estándar, hacemos el crosslinking y si necesitamos, ponemos los segmentos para mejorar la visión. Inclusive después toleran muy bien los lentes de contacto. Otra cosa importante es en la apreciación, los conceptos que ustedes deben tener, ni tanto que lo queme, ni tanto que no lo alumbre. El doctor Gatinel, como contaba el doctor Alejandro Tello, es dado a decir que el queratocono es secundario a frotarse los ojos, lo que tú decías, Edmar, a que se acuesten por ese lado y entonces la presión, en fin, todo eso. Pero es que hay muchos genes que en muchos locis tienen factores de crecimiento,
como lo puede ser, por ejemplo, el mongolismo, la enfermedad de Down, que genéticamente traen un gen que tiene algo que si usted estimula epigenéticamente con la frotación, hacen el queratocono. Y son queratoconos precoces. Pero entonces no puede decir, ya se está demostrado que hay muchos genes que tienen partículas, digamos, por llamarlo así, que pueden incentivar el desarrollo del cono. Y si usted se masajea el ojo, ahí tiene la respuesta. La otra cosa es un comentario. El cono, en la medida que va progresando, el epitelio en la cabeza del cono se va adelgazando sustancialmente y alrededor del cono el epitelio se va engrosando y puede llegar a unos epitelios de 23 micras en donde ya hay fragilidad capilar, epitelial y se rompe el epitelio. Y engrosamiento. En la medida que decía yo que se haga el cross-linking precoz, el control del tratamiento es muy bueno. Nosotros solamente hacemos cross-linking en los casos muy avanzados, tapando el centro para no dañar el endotelio, en esos conos que ya van definitivamente para queratoplastia. Porque lo que buscamos es, en el punto donde el donante y el receptor se va a unir, haya cross-linking, para que con el correr de los años, todos sabemos que a los 8 o 9 años, los trasplantes en cono, si el cono no se estirpó completamente, hacen ectasias nuevamente. Pero si usted le ha hecho el cross-linking a esos conos y donde va a pegar la córnea donante está curado de cono, automáticamente no va a tener esos problemas. Y no hago más comentarios porque nos alargamos demasiado. Es un placer escucharlo y le agradecemos muchísimo a doctor Vigilo Galvis que esté en esta noche y que nos, en realidad, sin pensarlo, nos hace que la sesión sea de un nivel impensable. Así que, no, le agradecemos que se explaye y todo. Bueno, nuestro siguiente ponente, en realidad, ya no necesita presentación porque él mismo se ha presentado, pero quiero igual presentarlo. En esta noche, en realidad, nos encanta tenerlo porque nos permite darle un sentido de docencia a esta sesión, que es lo que todos buscamos, aprender. Hoy día nos vamos a ir todos, en realidad, enriquecidos. Y bueno, me refiero al doctor Alejandro Tello, que ustedes lo han estado escuchando con su excelente disertación sobre los temas anteriores. Él es médico oftalmólogo de la Foscal con alta especialización en córnea, catarata y cirugía refractiva. Es actualmente director científico del Centro Oftalmológico Vigilo Galvis. Es docente principal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la Universidad Industrial de Santander. Es exdirector del programa de Fellowship de Córnea, Catarata y Cirugía Refractiva de la Foscal. Bueno, el PhD de la Universidad de Oviedo y obviamente autor de, como hemos visto, de múltiples trabajos de investigación y además que muy comprometido con la docencia y esta forma de transmitir la información que en realidad justamente necesitamos para estas sesiones. Así que muchísimas gracias por aceptar a estas también horas de la noche de su tiempo, darnos para poder compartir con los oftalmólogos peruanos y otros de otros países que también están presentes. Y nada, doctor Tello, le damos la palabra y bienvenido. Él nos va a presentar el tema de lectura de topografía, algo que espero que hoy día yo me vaya sabiendo cómo, por fin, cómo leer una topografía. Bueno, muy buenas noches. De verdad que muchas gracias por la invitación. Gracias a Edmar y a todos los del grupo de la Sociedad de Oftalmólogos Jóvenes de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Entonces, pues vamos a hablar algo hoy de topografía que realmente es algo supremamente crítico para poder abordar
las patologías corneales, incluyendo el queratocono. Vamos a hacer recordar brevemente, porque ya es muy tarde y la resistencia del público pues está ya al límite. Pero bueno, la córnea, recordemos que es un elipsoide prolato, o sea, es como si tomáramos una elipse y la hiciéramos girar rotacionalmente, y digamos que al decir que es prolata, significa que es como algo más curva en el centro, pero es importante entender que todo esto es una aproximación, porque la córnea no tiene una simetría rotacional, o sea, la córnea no es exactamente simétrica, pero tenemos que aproximarnos a su forma, y para analizarla se usan los que se llaman los descriptores de forma de las secciones cónicas, que nos ayuda a evaluar algo que se llama la asfericidad. Como no es esférica en general, casi nunca, es asférica, utilizamos esos descriptores, que el más usado es el índice Q de asfericidad, que en general para la córnea viene siendo un valor negativo de alrededor de menos 0,20 o menos 0,25. ¿Qué pasa? Que al ser asférica la córnea, compensa parcialmente un problema óptico que tienen los lentes esféricos. Los lentes esféricos tienen un problema, que es que generan aberración esférica, como su nombre lo indica, por la diferencia del ángulo de incidencia de los rayos de luz paraxiales versus los periféricos. Entonces, al ser asférica, compensa y disminuye un poco la aberración esférica. Entonces, la aberración esférica está relacionada con la asfericidad, pero son dos cosas diferentes. Adicionalmente, la córnea puede ser tórica. ¿Qué quiere decir eso? Que la curvatura, el radio de curvatura de un meridiano puede ser diferente al del otro, y de hecho, con muchísima frecuencia lo es, y genera algo de astigmatismo. Entonces, digamos que es una forma que en principio no es tan fácil de describir y de analizar. Históricamente, el primero que ya pudo construir un equipo que evaluara la córnea fue Helmholtz, que acuérdense que también fue quien inventó el oftalmoscopio directo, que cuando lo inventó utilizaba la luz de la vela. Eso es en 1850 o 47, entonces realmente eran genios. Helmholtz también trabajó en la medición de la curvatura corneal y construyó un aparato que se basó también en la astronomía, en un heliómetro, y lo llamó el oftalmómetro. Y este oftalmómetro podía medir la curvatura corneal, pero el problema es que era muy difícil de manejar. Las luces estaban localizadas como a 1,5 metros, 2 metros detrás del aparato. El observador estaba acá y más o menos a 1 metro estaba el paciente. Y entonces nosotros, por curiosidad científica, nos pusimos a buscar dónde había un oftalmómetro, y resulta que en Holanda conseguimos uno, y un colega de la ciudad estuvo interesado en hacer el estudio y trató de utilizarlo en el museo, pero realmente fue prácticamente imposible. Era muy difícil de usar. Eso tuvimos la oportunidad de publicar la historia. El que quiera leer todo sobre el oftalmómetro está publicado, y realmente eso hizo que, aunque el principio era lógico, en la clínica no se popularizó, sino hasta 1881, cuando en París Javal y Schütz inventaron una versión mucho más práctica, mucho más amigable de un aparato para medir la curvatura corneal, que también llamaron oftalmómetro, y que después lo bautizaron Burnett, un americano, como queratómetro, que es como casi siempre lo conocemos ahora, y es este. Y este de 1888-89 es el mismo básicamente que usamos hoy en día. Las miras se acercaron, entonces la reflexión fue mucho más fácil, y aunque no es tan preciso como el de Helmholtz, cuando se lograba hacer, realmente es clínicamente supremamente útil. ¿Y en qué se basa la queratometría? Simplemente en utilizar la córnea como un espejo convexo, y evaluando el tamaño de la reflexión, pues evalúa el radio de curvatura corneal. Lo hace aproximadamente a 3 milímetros de diámetro. ¿Por qué? Porque si varía la curvatura, varía un poco también el área examinada con la queratometría. Si es una córnea muy plana, puede llegar a ser 4 milímetros, y al revés, si es una córnea muy curva, es menos de 3 milímetros.
Entonces, utiliza esa reflexión para ver el radio de curvatura en la superficie anterior. Por supuesto, no podemos ver la superficie posterior porque no se alcanza a ver la reflexión de esas miras de la cara posterior. Y hay que tener en cuenta, recordemos que esa cara posterior tiene aproximadamente 6 dioptrías, 5 o 6 dioptrías negativas de poder, porque la córnea es un menisco negativo. Y hay, digamos, para poder evaluar el poder de la córnea, recuerden que en cualquier lente tenemos que conocer los índices de refracción y el radio de curvatura. ¿Qué pasa? Que para poder calcular el poder total de la córnea, midiendo solamente la cara anterior, ¿qué se hizo? En esa época, desde Jabal y desde Gullstrand, se idearon un índice keratométrico, o sea, un índice de refracción de un medio no existente. ¿Qué es eso del índice keratométrico? Es un índice acuñado de manera que se pueda calcular el poder total de la córnea solo midiendo la cara anterior. Por supuesto, es una aproximación, porque no estamos midiendo la cara posterior. Esa aproximación ha funcionado bastante bien por 120 años. ¿Por qué? Porque realmente lo más importante para lo que se usaba la keratometría durante 80 años fue para ver el astigmatismo. Después ya comenzamos a usarla en la medición del poder de los lentes intraoculares en la biometría. Pero como había errores, por supuesto, en ese momento cuando Fiodorov comenzó a usarla para medir el poder del lente intraocular, efectivamente tuvo errores. Las siguientes fórmulas acuñaron por regresión, acuñaron unas constantes que compensan esos errores. Por eso es que hoy seguimos usando este tipo de medidas que sabemos que no son las precisas en las fórmulas biométricas porque ya tienen esos factores de corrección para ese error. Si logramos ya con los nuevos equipos hacer una medida real del poder corneal, tenemos que generar fórmulas nuevas para esas medidas reales que seguramente es lo que vamos a terminar haciendo. Entonces, como les decía, está la curvatura anterior, la curvatura posterior y su relación, que casi siempre es más o menos estable en una córnea normal, y el índice keratométrico, que solamente no es ni el índice ni de la córnea, que es 1.376, ni del aire, ni del acuoso, que es 1.336, sino es un índice acuñado para compensar ese poder negativo de la cara posterior. Todos estos son los keratómetros que usamos en la actualidad en cualquier consultorio del mundo, que son simplemente un poco estilizados, pero el principio es el mismo del que se usó hace 120 años, de las miras que se reflejan en la córnea para medir el radio de curvatura anterior. También hace 100 años, Antonio Plácido se le ocurrió ver un poco más, no solamente ver esas miras, esa reflexión, sino reflejar un círculo. Y inventó los discos de Plácido, por el cual simplemente se reflejaban estos círculos en la córnea y observaba el médico a través del agujero central. Luego, como vemos acá, que se usó hasta mediados del siglo pasado, y daba una idea una idea cualitativa de esa regularidad de la curvatura corneal. Luego ya se tecnificó un poco con fotografía, el fotoqueratoscopio en mediados del siglo pasado, y en los años 80 ya apareció un poco más complejo, y se evaluaba en principio solamente manualmente la distorsión de esa reflexión, pero entonces permitía el análisis de un área mayor, y eso fue lo que dio posteriormente inicio a lo que se llamó en principio la videoqueratoscopia, o lo que posteriormente llamamos la topografía o tomografía corneal, cuando ya se puede medir también la cara posterior. El principio es el fundamental que inventó Plácido, que es la reflexión de unos discos. Entonces, al reflejarse los discos en la córnea, ya la gran ventaja es que tenemos una serie de sistemas pues automatizados, computarizados, que nos permiten evaluar los diferentes radios de curvatura y la distorsión a través de un área mucho más grande. ¿Qué otras cosas tienen estos equipos nuevos? Pues que por supuesto tienen una cantidad de capacidades adicionales, como por ejemplo que pueden ubicar el punto de reflexión, la primera imagen de Purkinje del punto de fijación del topógrafo, compararlo con otras áreas que ven, por ejemplo, la pupila,
Y entonces nos sirven también para evaluar otras cosas como el ángulo capa, que en realidad es la distancia capa porque no me gusta un ángulo sino una cuerda, pero que nos ayudan en otras labores en cirugía refractiva y en cirugía de catarata. Entonces, por ejemplo, aquí vemos como el centro de los discos, el centro del mapa topográfico, es un punto que consideramos muy cercano al eje visual, mientras que por detrás se ve el borde de la pupila y vemos cómo ese punto de reflexión cercano al eje visual está casi siempre ubicado hacia el área nasal del centro del eje pupilar. Y el centro del eje visual, pues como les decía, concuerda con el centro del mapa topográfico. Ahora, otra ayuda muy importante para poder entender los mapas topográficos corneales es el código de colores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que para no colocar una cantidad de números como se hacía hace 30 o 35 años inicialmente, simplemente se convirtió eso en unos colores y por eso se generan este tipo de patrones que visualmente nos dan información, digamos, de entrada. Como les decía, la distancia entre el centro de la pupila y el centro del eje visual es lo que se llama el ángulo capa, que realmente es la cuerda de distancia del eje pupilar. No es un ángulo, sino una distancia, pero que representa, por decirlo así, ese ángulo capa. Ahora, estamos hablando de topógrafos con disco de Plácido que se basan en la reflexión. Adicionalmente, también últimamente se ha revivido la importancia del ángulo alfa. El ángulo alfa, que recordemos que es el ángulo formado entre el eje óptico y el eje visual, resulta que el eje óptico es bastante parecido al centro geométrico de la córnea. Entonces, si el aparato es capaz de ver el blanco, puede calcular el centro geométrico y por eso también aquí vemos la reflexión de estas 4 lucecitas. Entonces, aquí sería un punto muy cercano al eje visual. ¿Por qué digo que muy cercano? Porque el eje visual es un poco más complejo porque en su definición debe pasar por los puntos nodales y entonces medirlo es muy difícil, pero en realidad es bastante cercano a la primera imagen de Purkinje. Entonces, este eje visual que está con la cruz roja, si medimos la distancia con respecto a la crucecita azul, que es el centro del limbo a limbo, nos dará lo que se llama el ángulo alfa. Y entonces, esas medidas las podemos hacer con los topógrafos modernos y nos pueden ayudar, por ejemplo, a la selección de pacientes para cirugía de lente multifocal, porque si están por fuera de ciertos límites, puede haber un poco más de riesgo de sintomatología. Entonces, los topógrafos, ¿cómo hacen para transmitir la información? Lo hacen en mapas. Y básicamente hay muchos mapas, pero los fundamentales, vamos a hablar del de curvatura axial, el de curvatura tangencial y adicionalmente están los nuevos mapas de aberrometría corneal. La aberrometría corneal efectivamente es una determinación de las aberraciones ópticas, pero no son directamente medidas, son calculadas a partir de la información de la topografía, pero recordemos que de todos modos las aberraciones corneales en general representan un gran porcentaje, un alto porcentaje de las aberraciones oculares totales, entonces por eso es tan importante que estos equipos sean capaces de hacer esta aberrometría corneal. Los escalas de colores, entre más, pues están los colores cálidos y los colores fríos y el verde que es digamos que el nivel central. Y el mapa axial, como su nombre lo indica, se basa básicamente en evaluar las curvaturas de la córnea con respecto al eje axial, a un eje axial central. ¿Qué pasa? Que al unificar el eje, realmente lo que hace es suavizar el mapa. Las diferencias se suavizan, se disminuye. Y esto permite tener de una sola mirada un concepto global de esa córnea. Y el otro es el mapa tangencial, en el cual se calcula la curvatura local, también se llama instantáneo. Se traza una tangente en cada una de las áreas donde se está midiendo
y por eso estos radios ya no se miden con respecto al axial, al eje axial. Y esas medidas, digamos, pueden ser un poco más reales y las diferencias pueden ser también mayores. Entonces, permite ver los cambios más pequeños y notarlos más. Por otro lado, es un poco más susceptible a los artefactos y puede ser un poco más difícil de interpretar. Entonces, digamos que hay dos escuelas, los de mapa sagital y los de mapa tangencial. Y yo creo que realmente ambos son complementarios. Entonces, hay que mirar ambos mapas. Entonces, por ejemplo, lo típico es que este mapa que vemos como un 8, si vemos un 8, un corbatín simétrico, casi en espejo, pues significa que esa córnea es bastante simétrica, que es una córnea normal, porque el astigmatismo congénito tiende a tener esta distribución, o sea, que sea más curvo y simétricamente arriba y abajo el meridiano más curvo y a 90 grados esté el más plano. Entonces, de estos mapas sagitales nos dan esa información de manera muy rápida y simplemente viendo los códigos de colores y comparándolos uno puede tener una idea aproximada y rápida de si se trata de una córnea con un astigmatismo congénito o sea una córnea normal. Si vemos el mapa tangencial lo vemos que se compacta, ese 8, ese patrón se compacta y vemos cómo la periferia cambia mucho de poder, la vemos mucho más plana y un poco más distorsionado. Entonces, por eso es un poquito más difícil de interpretar el tangencial, pero por otro lado puede dar información focal en ciertas cosas. Por ejemplo, aquí nos dice que en realidad la córnea periférica no es así como la vemos acá, sino es bastante más plana. Entonces, como les decía, son complementarios. Por ejemplo, en este caso vemos un aplanamiento importante en la córnea, que acuérdense que dijimos que la córnea normalmente era prolata, o sea, más curva en el centro. En este caso, si comparamos la curvatura 31-34 con 34-31 aquí en este área paracentral, con 34-35 en la periferia, pues esta córnea está más plana en el centro. O sea que es una córnea oblata. Si es una córnea oblata, ya debemos pensar que muy posiblemente es una córnea tocada y efectivamente es una córnea operada de miopía. Si le hacemos el mapa tangencial, vemos cómo no solamente se contrae, como vuelvo a decirlo, y se ve más plano una más pequeña área central, sino que vemos que la media periferia es más curva, que es lo que realmente ocurre. Cuando nosotros, esto es un paciente operado ya hace mucho con zona óptica pequeña, cuando se aplana el centro de la córnea con el LASIK, se incurva un poco la periferia corneal por unos cambios biomecánicos que ya se han podido determinar. Y en este caso vemos un patrón típico que llamamos el de pinza de cangrejo, en el cual se ve efectivamente como una pinza, que en algún momento cuando se comenzó a usar la videoqueratografía hace 30 años, se pensó que era patoneumónico de degeneración marginal pelúcida, pero luego se ha podido demostrar que no, que también se puede presentar en queratoconos que sean un poco más inferiores y de hecho, casi siempre que hay un patrón en pinza, no corresponde a una marginal pelúcida que tiene por definición que debe tener una franja de adelgazamiento en la periferia inferior, sino a un queratocono inferior. Y vemos como aquí el patrón es mucho menos claro en la tangencial. Entonces vuelvo a insistir que son digamos, complementarios el mapa sagital y el mapa tangencial en la topografía. Los nuevos topógrafos no solamente tienen discos de Plácido ya desde hace unos 25 años y recientemente han salido nuevas versiones, sino que además tienen una hendidura y la hendidura permite entonces ver la cara posterior. Y además en la hendidura le han podido poner algunas estrategias para poder verla mejor, como utilizar el principio de Scheimpflug. Entonces, no solamente son mapas de curvatura, sino mapas de elevación, lo que se puede hacer, que es lo diferente en estos equipos que tienen hendiduras. Entonces, ¿qué pasa? Que para la elevación, los colores rojos, los colores cálidos son más elevados y los azules son más deprimidos. ¿Y qué es lo que sucede? Que como veremos, cuando se ven los códigos de colores de elevación y de curvatura, son realmente inversos. Ahora lo veremos más adelante. ¿Qué otra ventaja tienen los topógrafos de hendidura? Que pueden hacer paquimetría porque están viendo las dos caras. Pueden hacer la elevación y la curvatura anterior y posterior
Pero entonces, si se basan solo en hendidura, realmente la hendidura por sí sola, como por ejemplo el Pentacam, realmente no es tan preciso en la curvatura central como el disco de Plácido. O sea, en la curvatura anterior, el mapa de curvatura anterior, la información del disco de Plácido es superior al de hendidura. Por eso digamos que los que tienen híbridos, que tienen Plácido y hendidura, tienen esa ventaja, al menos teórica, frente a los que solamente tienen hendidura. Y pues dentro de eso está el Orbscan, que es un equipo que ya lleva 25 años en el mercado, que aquí vemos otra vez un caso típico, un astigmatismo en el cual vemos el eje más curvo a 90 grados y el más plano a 0 grados, un astigmatismo con la regla. Vemos como el Orbscan tiene un Plácido incompleto, si ven que no alcanza a dibujar toda la córnea. Y si lo vemos en el tangencial, lo mismo, es un poco más compacto. Y los mapas de elevación, entonces, ¿cómo lo hacen? Hay que comparar esa altura de la córnea con un nivel, como por decir un nivel del mar. Y por eso es lo que se construye la esfera de mejor ajuste. ¿En qué consiste esa esfera de mejor ajuste? Si esta es la Tierra, tenemos que el Mar Muerto es el punto más bajo con respecto al nivel del mar, está a 420 metros por debajo, y el más alto, pues el Everest, 8.800 metros. Pero si comparamos esa altura de la diferencia entre el Everest y el Mar Muerto con respecto al centro de la Tierra, en realidad, como el radio de la Tierra es de aproximadamente 6.000 kilómetros, entonces esas distancias comparadas con el centro son realmente muy pocas. Esta es la distancia del Mar Muerto, la distancia con respecto al centro de la Tierra y el Everest. Entonces miren que las distancias no se visualizan por la magnitud del radio de la Tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Compararlo con algo más cercano, hacerle una esfera de mejor ajuste y ese es el nivel del mar y ahí sí es totalmente evidente y visible. En eso consiste hacer la esfera de mejor ajuste, en hacer un plano que esté más o menos equidistante a los puntos más altos o más bajos para poder tener una idea más clara de la elevación de la córnea. Y si esta es la córnea, entonces se le pone una esfera que si es de tipo flotante, va a estar más o menos a mitad de camino entre lo más bajo y lo más alto de la córnea. Y permite hacer los mapas de elevación. Entonces, como les decía, por ejemplo, si en esta córnea, que el meridiano rojo es el más curvo, ¿qué pasa? Que el meridiano más curvo realmente está más deprimido. Entonces, por eso el meridiano más curvo en la elevación se va a ver azul, a diferencia del meridiano más curvo en el mapa de curvatura que se va a ver hacia los rojos o hacia los colores naranja, por decirlo así. Y el meridiano más plano al revés, va a estar elevado. Entonces, al analizar los mapas de elevación hay que cambiar pues el concepto de los colores. Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos. Aquí está el meridiano más curvo superior en el mapa queratométrico, que es el nombre que le da al sagital anterior el Orbscan. Y vemos aquí como en este meridiano superior está azul porque está más deprimido este meridiano y acá. Entonces, y mientras que el más plano, que es el horizontal, se ven los colores naranja o rojo. Ahora, ¿cuáles son las ayudas grandes de los topógrafos y los tomógrafos, como llamamos ahora, porque tienen la capacidad de medir la cara posterior, aunque al hablar de tomografía se confunde un poco con un OCT y por eso nosotros todavía aquí le decimos topógrafos, así tengan hendidura, que nos ayuda a diagnosticar muy fácilmente, por ejemplo, las ectasias corneales. Dijimos que tenía la capacidad de la paquimetría, que tenía la capacidad de hacer elevación anterior y posterior, y además los mapas, que puede ser el sagital o el tangencial. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos algunos signos, que ya vamos a hablar de ellos un poco, que es, primero, que hay una asimetría en el corbatín, que aquí, por ejemplo, en este caso, no lo hay mucho, pero sí hay una curvatura excesiva. Si ven que hay 60 dioptrías de curvatura máxima, entonces eso ya está por fuera. Si la curvatura está por encima de 47 o 48 dioptrías, hay que tener ya algo de sospecha de esa córnea.
Y en las elevaciones depende mucho de cada uno de los equipos, si es el Sirius, si es el Orbscan, pero en general, digamos, si se ve que hay un manchón rojo en la cara posterior, en la elevación, pues también. Y además, si eso coincide con una córnea que está por debajo de las 490, 480 micras de paquimetría, pues todo eso suma para que pensemos en que se trata de una córnea con un queratocono. ¿Qué es lo que pasa? Que el queratocono típicamente es una patología asimétrica. Entonces, como veremos, cada equipo ha diseñado sus propios índices de asimetría para darnos como una alarma de cuando está alterada esa córnea con un posible queratocono. Aquí vemos, por ejemplo, una córnea que es más curva en el centro, pero que tiene niveles de 47, 46 de curvatura, que efectivamente en la elevación anterior se ve también más curva en el centro, pero que no está para nada delgada, tiene 553 micras y aquí tampoco hay una irregularidad, una simetría clara. Y esta córnea más curva en el centro, como elevadita en el centro, es simplemente un postoperatorio de LASIK hipermetrópico, que nosotros le sacamos punta, por decirlo así, en ese centro de la córnea. Y aquí volvemos a ver otro caso de un LASIK miópico, en el cual al revés, se ve que la córnea es más plana. Miren este lago azul ahí en el centro de la córnea y efectivamente sí está un poco más delgada. El Galilei también utiliza un disco de Plácido y dos cámaras con una hendidura de Scheimpflug. Y además estos tipos de topógrafos nuevos pueden calcular los poderes corneales con trazado de rayos y entonces nos dan poderes reales que se pueden utilizar para ciertos casos especiales, como por ejemplo el poder corneal total después de cirugía refractiva, que se puede alimentar dentro del calculador de Lascars. El Galilei ya lo podemos meter ahí como un dato adicional para esos casos que son todavía complejos para el cálculo del poder de lente intraocular. Y además, pues hacen paquimetría que como tiene dos cámaras, pues es bastante precisa. Tienen ciertas herramientas como que permite transparentar los mapas para ver detrás la pupila y el iris, por ejemplo, para ver suturas, si queremos quitar una sutura específica en un paciente con una queratoplastia. Y también, pues, aquí vemos lo que hablábamos, miren esta asimetría tan grande de este patrón en la curvatura axial. Entonces, si vemos algo así, que no se ve como un 8 bien formado, sino un 8 totalmente deforme y que el meridiano más curvo no está ortogonal al más plano, tenemos que sospechar que esa córnea es patológica. Aquí vemos que en la cara anterior y en la posterior, como estos aparatos pueden ver la posterior, también se evidencia la asimetría, se ve la elevación de la cara posterior, el manchón rojo que hablábamos, y adicionalmente los equipos ahora tienen lo que llaman los índices. Entonces, este caso, pues sin duda con 55 de curvatura y con esta elevación posterior, pues se trata de un queratocono. El Sirius es otro aparato que tiene también el disco de Plácido y tiene la hendidura y nos permite evaluar ciertas características de asimetría con unos índices propios, que son ventajas que tienen estos equipos nuevos. Entonces, evalúan cada uno hace su propio índice de asimetría. Entonces, aquí, por ejemplo, mide la curvatura promedio en estos dos áreas paracentrales y la compara, entonces, tanto en la cara anterior como en la posterior y saca un índice aquí arriba que nos indica que nos lo pone en cierto color verde o amarillo o rojo, para indicar si está dentro de lo normal, aquí lo vemos dentro de lo normal, o si está patológico. Y el índice de Bayoshi, Calossi y Versace, que evalúa la aberrometría. Acuérdense que cuando se distorsiona la córnea genera aberraciones ópticas también, sobre todo el coma y el trifoid, y entonces analizando las aberraciones ópticas se pueden calcular pues si está por fuera de lo normal, qué tanto riesgo es que eso sea realmente un queratocono, que es lo que hacen con este índice, y nos pone también en una lineecita si está en verde, en amarillo o en rojo. Entonces son índices que cada equipo tiene digamos, su reporte de queratocono,
y le avisa al clínico más o menos, le dice, bueno, ahí puede haber o definitivamente hay un queratocono. Por supuesto que todos los fabricantes son muy cautos en indicar que el que hace el diagnóstico no es el equipo, es el clínico, pero sin duda es una herramienta supremamente útil. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una córnea que de entrada está muy curva, estamos viendo el mapa tangencial anterior, y adicionalmente al hacerle el análisis del área superior e inferior, vemos cómo es una diferencia abrumadora. Si esta diferencia de los puntos superiores e inferiores está por encima de 1.3 o 1.4 dioptrías, ya hay que comenzar a sospechar. Nosotros lo hacíamos manualmente hace muchos años, ahora pues por supuesto los equipos lo hacen de manera automatizada y nos muestran aquí en rojo que eso está por fuera de lo normal. Y entonces son indicadores de que efectivamente hay un queratocono. Y también en la hoja de respuesta, en la hoja de informe de queratocono. Adicionalmente, los topógrafos pueden hacer, como les decía, la pupilometría, algunos que mide pupila escotópica, mesópica. Recuerden que cada vez más importante el tamaño de la pupila en cirugía refractiva y en cirugía de lente intraocular. Finalmente, llega la nueva generación de tomógrafos y topógrafos, digámoslo así, incluye no solamente no incluye una hendidura, además del disco de plácido, sino un OCT, un tomógrafo corneal realmente. Entonces, es una ventaja grande como el MS39, que permite primero obtener estos cortes totales de toda la cámara anterior, que nos permite ver toda la córnea, la distancia de la cámara, el iris y el cristalino, sino que, y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de un lente escleral con la distancia. Aquí vemos, por ejemplo, un trasplante, un DISAEC, un lente fáquico, un lente Artisan, sino que además, pues como pueden ver las dos caras, pueden hacer la elevación de las dos caras y además tienen los discos de plácido, pues unos topógrafos supremamente completos. Adicionalmente, pueden ver el epitelio, entonces pueden hacer mapas de espesor epitelial si tienen el software necesario como el MS39, que también recuerden que nos ayudan a hacer el diagnóstico del queratocono, que generalmente el epitelio en el queratocono, en el centro, en el ápice del cono está más delgado y tiene un halo más engrosado alrededor. Eso es lo usual. Pero cuando el ápice se ha achatado un poco por cicatrices en la Baumann, en queratoconos avanzados, puede darse lo contrario, lo que comentaba el doctor Edmar también, se pone más grueso, entonces hay que tener también un ojo clínico, digamos, para mirar que no todos los conos tienen el epitelio más delgado en el ápice. Y pueden hacer entonces espesor de la córnea, espesor epitelial, espesor estromal y los mapas de cara anterior y posterior. En realidad, este tema de la imaginología corneal ha avanzado mucho en los últimos años y va a avanzar mucho más con esta nueva generación de equipos de OCT y combinados con discos de plácido. Y todo lo del mapa epitelial sin duda va a tomar más fuerza. El doctor Reinstein fue el precursor, pero la gran ventaja de estos equipos, a diferencia del VM, del Artemis, que era muy difícil técnicamente de hacer, que necesitaba pues inmersión, la copa de inmersión, aquí son de no contacto y va a ser mucho más sencillo. Entonces, simplemente agradecerles mucho por la oportunidad y espero que todavía tengan algo de energía a estas horas de la noche. Muchas gracias. Nada, yo creo que todos hemos estado esperando su ponencia, doctor Tello, así que excelente y muchísimas gracias nuevamente por esa excelente revisión. No sé si igual tenemos, yo creo que muchos todavía tienen energías, así que por ahí tenemos algunas últimas preguntas, algún último comentario. Por favor, Juan Carlos, que estás por ahí. Edmar. Sí, yo quisiera preguntarle al doctor Tello, y se lo he preguntado antes y me lo ha respondido, pero igual creo que es una buena pregunta. Si pudiera elegir usted un topógrafo, tomógrafo para comprar, yo sé que usted tiene muchos, o bueno, el equipo de usted tiene muchos, pero si pudiéramos elegir uno solo, ¿cuál elegiría y por qué?
Bueno, esa es la pregunta, sería. Una excelente pregunta que seguramente la respuesta de hace 1 o 2 años va a ser diferente a la que tengo ahora. Porque como les decía, realmente no solo en tomografía y en topografía, sino por ejemplo en biometría, la inclusión de la tomografía, del OCT, dentro de los equipos de segmento anterior, yo creo que marca la diferencia. O sea que en este momento, aunque por ejemplo el Sirius, que combina una hendidura y un plácido, el Galilei, que también lo hace, son excelentes equipos. El Orbscan es muy buen equipo. El Orbscan ha tenido digamos, se ha quedado un poco en el sentido de software en cuanto a índices y ese tipo de desarrollo de índices para queratocono precisamente. Pero digamos, entonces por eso tendría, digamos, me quedaría con un Sirius o con un Galilei si no existieran los OCT con plácido como el MS-39. O sea, definitivamente el MS-39 y los que van a salir seguramente ahora, porque el Cassia 2, que también lo tenemos, hace también topografía basado solamente en OCT. Sin duda, el hecho de tener el plácido le da una ventaja al MS-39. O sea, la respuesta en este momento sería un MS-39, porque usted tiene un topógrafo muy completo y además un OCT de segmento anterior que es óptimo y además hace un muy buen mapa epitelial que cada vez toma más fuerza diagnóstica. Por supuesto, el problema es el costo, pero digamos que detrás de eso me quedaría de pronto con el Sirius, o sea, o un MS-39 o el Sirius. La casa CSO, que son fabricantes de ambos, no es por nada, pero realmente ha estado muy dedicado a que esos equipos últimamente tengan mucho potencial y lo estén cumpliendo y lo están haciendo muy bien. Por ahí preguntan algo que seguramente nosotros vamos a preguntar y ¿qué opinión tiene sobre el Pentacam? Por el tema del anillo de Plácido probablemente usted lo dejaría de lado, ¿cierto? Sí, pero por otro lado tiene muy buen software. Tiene un problema de hardware que ellos no quieren y ellos tienen un disco de Plácido, el Keratograph, pero por decisión política, porque hace ya unos 10 años yo me intercambié correspondencia en Oculus con la gente allí, no están interesados porque les va muy bien con el Pentacam. El Pentacam tiene un muy buen software, tiene una cantidad de índices gigante que funcionan bastante bien. Entonces, digamos que yo creo que a pesar de la eficiencia de la falsa de Plácido, tiene esa fortaleza y entonces por eso, digamos, aunque no lo tenemos, no lo usamos, tampoco es que sea un equipo malo, sin duda. Digamos que la fortaleza del software, los índices que ofrece son buenos y ayudan. Entonces, también lo pondría, digamos, también como una opción viable. Pero si me pusieran a escoger, pues que sería el Sirius. Listo. Bueno, no quedan más que felicitaciones en realidad en el chat. Casi todos están muy agradecidos con esta sesión que hemos tenido esta noche. Definitivamente, como le dije inicialmente, la presencia de usted, doctor Tello, del doctor Virgilio Galvis y la compañía en esta noche de que mi comoderador, Juan Carlos Ginés, ha sido excelente. Tengo que agradecer a Edmar, porque Edmar fue quien me impulsó a poder organizar, me ayudó a organizar esta charla en realidad. Edmar, como siempre, bienvenido al grupo de jóvenes. Y Katia, por tu brillante presentación, tu impulso, en realidad te augurio un futuro buenísimo. No me queda más que agradecer nuevamente a todos por quedarse hasta esta hora, más de 100, digamos, asistentes que todavía resistentes a estas horas de la noche. Les agradecemos muchísimo. Estas nuevas formas de conectarnos han abierto estas puertas y realmente solo tenemos palabras de agradecimiento para ustedes. No sé si está todavía Juan Carlos Ginés por ahí con nosotros, si quiere decir algunas palabras, Juan Carlos.
Sí, bueno, realmente te quiero felicitar, Santiago, porque sé todo el trabajo que te llevó a hacer esto. A vos y a tu equipo de oftalmólogos, ¿verdad? Del Comité de Oftalmólogos Jóvenes de la SPO, que continúen con esto, ¿verdad? Que tienen el apoyo acá pues, tienen el apoyo de grandes como el Dr. Tello, el Dr. Galvis, de la Panamericana Joven, y realmente todos tienen muchas ganas de colaborar con los jóvenes. Lo único que hay que hacer es demostrar un poquitito que se está en movimiento, ¿verdad? Que se está trabajando, y el éxito que tuviste hoy y el nivel de las ponencias fue supremamente alto, ¿verdad? Así que pusiste la vara muy alto para el siguiente evento de jóvenes. Así que mis felicitaciones para todo el equipo y el agradecimiento para todo el panel. Muchas gracias. No olvidarse, les vuelvo a acordar, Juan Carlos, en realidad, gracias por tus palabras y como te he dicho siempre, ha sido un motor para nosotros. Recordarles a todos que quienes quieran y estén, digamos, interesados en participar, sé que se pueden comunicar con el equipo de oftalmólogos jóvenes. No hay un líder, no hay, eso no se maneja de esa manera como la mayoría de sesiones. Está la doctora Harumi Burga, el doctor Manuel Segarra, la doctora Lindia Fernández y quien les habla. Podemos siempre ser digamos, el vehículo para que ustedes puedan estar aquí. Estamos trabajando bastante duro para que estas sesiones salgan adelante y nuevamente a todos, gracias por sus ponencias, gracias por su tiempo, doctor Tello, gracias por los comentarios, doctor Galvis, Edmar, Katia y Juan Carlos, gracias. Y muy buenas noches a todos y bueno, ya nos encontraremos en una segunda sesión. Claro, muchas gracias por la invitación y aprovecho para un aviso publicitario. Este fin de semana tenemos el Congreso Nacional de Oftalmología Colombiano virtual. Desde mañana por la noche comienza. Entonces, si están interesados, entran a la página Sociedad Colombiana de Oftalmología y se pueden inscribir, que es otra de las... Dentro de todo lo malo de esta pandemia, pues es que de verdad aprendimos a utilizar estas herramientas y a sacarles el jugo y por eso facilita en cierto sentido, por ejemplo, esto, que van a poder asistir los que quieran desde Lima y desde todo Perú y no va a ser complejo. Estoy seguro que ahí estarán muchísimos, doctor Tello, así que ahí nos vemos. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches y gracias nuevamente. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, buenas noches.